La novela gráfica es un tipo de publicación de un solo autor que contiene una historia única. Fusiona los formatos del cómic y la novela tradicional, tomando elementos de ambos géneros. Aunque también se puede definir como una historia completa, especialmente de ciencia ficción o fantasía, publicada como un libro en formato de tira cómica. La misma cuenta una historia mediante viñetas que contiene textos y ilustraciones. Es por eso que tiene el nombre de gráfica. Suena muy parecida a la historieta, ¿verdad? Pero en realidad son dos narraciones distintas, pero de eso hablaremos más adelante. Para comprender mejor qué es una novela gráfica, tenemos que entender todo desde el principio, así que vamos a su origen, en dónde surgió y quién originó el término. El término novela gráfica ha nacido en Estados Unidos, gracias a Will Eisner. Él nació en Brooklyn, Nueva York, el 6 de marzo de 1917 y falleció en Florida el 3 de enero de 2005. Es conocido por ser el creador del famoso personaje de Spirit y por popularizar el concepto de novela gráfica. Will Eisner tenía clara cuál era su vocación desde el principio. Con solo 19 años, empezó su carrera cuando entró a formar parte de la revista Wow, What's Amazing. Así abrió su camino en el desarrollo de la narrativa visual y el lenguaje del cómic. La importancia de Eisner fue tal que hay quienes han llegado a nombrarlo el artista del cómic más influyente de todos los tiempos. La novela gráfica toma impulso en la década de los 80, cuando el término se utilizaba comercialmente para diferenciarlo de los cómics. La primera novela gráfica creada en la historia fue El Eternauta, creada por el guionista Héctor Germán Oesterheld y el dibujante Francisco Solano López, en 1957. Trata de una invasión alienígena que se produce con una tormenta de nieve tóxica y acaba con la mayor parte de la población de la Tierra. En la ciudad de Buenos Aires, los sobrevivientes se unen para intentar una resistencia. Sin embargo, fue con Contrato con Dios de Will Eisner en 1978 que el término se popularizó y comenzó a utilizarse para definir a las obras de este género. Desde entonces, este formato siguió evolucionando y tomó un fuerte impulso comercial. Ahora, las características generales de la novela gráfica. La primera característica de este género es el público al que va dirigido, en este caso, un público adulto, por lo que trata temas más complejos. Otra característica es la escritura. Si bien la historia se narra a través de viñetas, la escritura utiliza recursos literarios propios de la novela tradicional, como el subjetivismo autobiográfico y el desarrollo profundo de los personajes, como es el caso de Arrugas, de Paco Roca. Nos habla de la soledad de los personajes y nos enseña la humanidad que estamos perdiendo, pero también nos deja ver alguna esperanza. Otra característica son los hechos. Los hechos presentados pueden ser tanto reales como ficticios. Sin embargo, son creíbles, como es el caso de Jimmy Corrigan, el chico más listo del mundo, que tiene algunos hechos ficticios, pero son en cierto modo creíbles. Tipos de novelas gráficas. Se sabe que existen dos tipos de novelas gráficas. La primera es la independiente. Esta habla de temas autobiográficos e históricos, tanto de ficción como de no ficción. Su principal exponente es la obra Maus, Relato de un superviviente, de 1980 a 1991, de Art Spiegelman, que se convirtió en la primera novela gráfica en ganar un premio Pulitzer. Y la segunda es la comercial. Está dirigida a un público adulto. Su temática principal son los superhéroes. En este caso, las historias tienen un abordaje más oscuro en las que abunda la crítica social, como Batman The Dark Knight Returns, de Frank Miller, publicada en 1986. Ahora veremos las semejanzas y diferencias entre tres tipos diferentes de narraciones. Primero, las semejanzas. A primera vista puede parecer que el manga, la novela gráfica y el cómic no tienen absolutamente nada en común, pero esto no es del todo cierto. Por ejemplo, los tres relatan historias, los tres presentan relatos. También tienen la finalidad de entretener, ya que los tres al momento de relatar una historia hacen que los lectores se entretengan con la misma. Otra puede ser que están conformados por viñetas.
Sin duda alguna, para que los personajes de estos tres tipos de narraciones puedan expresarse, necesitan de las viñetas. Y por último, pero no menos importante, utilizan ilustraciones para sus historias. Ahora sí, es momento de hablar de las diferencias entre estos géneros. Primero, el público. El manga fue creado especialmente para los adolescentes, ya que tiene historias de acción y también de temas para esas edades. La novela gráfica es más un género para adultos, tiene temas más complejos que no ven niños ni adolescentes. Y el cómic puede ser para niños y o adolescentes, ya que tienen temas de acción y diversión. La presentación. En el caso del manga es de una cubierta no tan dura, su contenido es a blanco y negro, y se lee de derecha a izquierda, porque en Japón cuando se escribe en vertical se lee de esa manera. Las novelas gráficas suelen tener un formato de libro con una tapa dura, y en el caso de los cómics suelen ser muy blanditos, tienen cubierta de papel, como tipo revistas. La historia. En un solo manga se cuenta un solo capítulo de la historia. La novela gráfica cuenta una historia más completa, no solo partes de ellas, a diferencia del cómic, que solo cuenta parte de la misma. La trama. La trama de los mangas llega a ser algo exagerada y también muy dramática. En la novela gráfica son temas más complejos, como ya se había mencionado, y en los cómics cuentan más de un género de comedia y aventura. Y sin olvidar el diseño de los personajes. Sin duda alguna, el diseño de los personajes del manga es más elaborado, ya que tienen ojos más grandes, tienen expresiones faciales más definidas y también sus escenarios, a pesar de que sean en blanco y negro, son muy detallados. En el caso de la novela gráfica, tienen personajes no tan exagerados, pero tampoco son muy simples. Sus escenarios son definidos, pero no a tal grado como del manga. Y en el caso del cómic, tiene mucho más color. No son tan definidos, aunque sí se pueden distinguir ciertos escenarios y ciertas figuras de manera buena. Ahora mostraremos 3 ejemplos de novelas gráficas súper icónicas, que son consideradas las primeras que existieron. En primer lugar tenemos V de Vendetta, mejor conocida como V for Vendetta, una novela gráfica distópica de Alan Moore. La idea original de V de Vendetta empezó en 1975, en el cual un revolucionario con su cara cubierta de maquillaje teatral, llamada The Doll, se opone a un estado totalitario en los años 1980. La temática está ambientada en una Inglaterra fascista, no tan futurista. Está inspirada en uno de los thrillers políticos más populares de los últimos 20 años. A primera vista luce como un cómic, pero en realidad tiene características que lo hacen una novela gráfica, como que la historia en sí es bastante compleja con temas políticos. Tiene ciertos sucesos ficticios, pero en realidad podrían pasar, como el gobierno que trata de gobernar a la población con unos medios extremos, entre otros. Ahora tenemos a Es una buena vida si no te debilitas, o mejor conocida en inglés como It's a Good Life If You Don't Weaken, una novela gráfica semi-autobiográfica, creada por Seth en 1996. Se centra en la búsqueda que se realiza de un misterioso dibujante conocido como Kalo, que una vez publicó un cómic en Nueva York. Esta historia tiene lugar en Canadá y trata sobre la mayoría de edad de un veinteañero descontento con su vida. Lo que lo hace ser una novela gráfica es el descontento de un adulto, el cual es un tema complejo de abordar que ni un adolescente ni un niño entenderían o no les importaría. Conocemos al protagonista más a fondo, su vida, por qué es descontenta, por qué es infeliz, y el artista transmite la visión del mundo del protagonista de manera más realista. Y por último tenemos a Mundo Fantasmal, o mejor conocido en inglés como World Ghost. En el año de 1997, creado por Daniel Clowes, se crea Mundo Fantasmal. Esta no es una novela gráfica más, sino más bien es un referente cultural y generacional que continúa inspirando a sus lectores desde hace 20 años de su lanzamiento. La historia nos cuenta a 2 amigos que acaban de terminar el instituto y tropiezan en su transición de la juventud a la edad adulta. Lo que lo caracteriza como una novela gráfica es que descubrimos que los personajes son increíblemente desagradables y cínicos. También pasar una transición adolescente a una adulta es un tema complejo para cualquier persona, y vemos las historias desde una perspectiva autobiográfica. Ya por último, hablaremos de la reflexión sobre la significación simbiótica que tiene la novela gráfica.
Podemos decir que la novela gráfica es un género que a la vez es un medio de expresión y la forma en la que se expresa es un lenguaje narrativo, como pictórico. Esto permite que haya mucha flexibilidad y creatividad a la hora de que la historia se está narrando, y esto fomenta una creatividad y una indagación más profunda en la historia.